Un Henderson completo ver 0.4, 1.0 Hendersons. Un descarrilamiento lo suficientemente significativo como para impedir que el grupo llegue al final previsto. A veces, el maestro del juego puede confiscar la hoja de personaje de un jugador como precio por un poder indebido. Iluminada por el resplandor de los benditos rayos de la Divina Madre, una nave se deslizaba por el mar nublado de medianoche. La gigantesca hazaña de arquitectura aérea era conocida por los pueblos de la Tierra como una aeronave. Desde el costado, la enorme bestia parecía una pirámide triangular plana, y los dos grupos de 3 sigilos arcanos cada uno cerca de su parte trasera brillaban tenuemente en la oscuridad, impulsada por medios místicos, se mezclaba silenciosamente con las delgadas nubes bajo el velo de la noche, para exponer a esta bailarina que navegaba en un escenario oscuro. Era una nave de guerra, la primera oficial entre la flota de producción masiva del Imperio Trialista. Cuando Rain había enviado inicialmente su armada al mundo, había sacudido el alcance occidental del continente central hasta su núcleo. Este monstruo era el principal de los leviatanes que habían cambiado el paradigma de la guerra. Ella era la Seracía, nave líder de todas las naves de conquista clase Seracía. Habiendo completado su viaje inaugural a mediados del sexto siglo del Imperio, ella y sus hermanas ostentaban aterradoras suites de armamento que infundían miedo en los corazones de las naciones menores. A excepción de los dragones ancianos que eran más parecidos a desastres naturales que a seres vivos, estas naves eran una clara declaración de que los cielos eran propiedad de Rain. La reina de los cielos estaba equipada con 6 motores místicos, cada uno casi una máquina de movimiento perpetuo del primer tipo. Además, estaba sostenida por tanques de helio, más ligeros que el aire, estaba libre de las ataduras de sus predecesoras y podía mantener la altitud para continuar su reinado de terror sin necesidad de soporte arcano. Los ingenieros habían adoptado especificaciones estandarizadas durante su diseño, subdividiendo toda la nave en partes que se combinaban en un todo unificado. Secciones enteras de la nave podían ser intercambiadas para adaptarse mejor al propósito de su viaje, y las secciones dañadas o destruidas podían ser reemplazadas por completo. Era una máquina de fácil mantenimiento y uso múltiple. Aunque la Seracía y sus hermanas habían transportado a muchos diplomáticos como formalidades políticas, como la palabra conquista, que precede a nave, podría sugerir, también habían sometido a sus naciones. En el vientre de la nave había un enorme salón de baile aéreo destinado a impresionar a los visitantes con su pura escala y destreza tecnológica. En tiempos de guerra, podía ser reemplazado por una bahía de carga que albergaba innumerables proyectiles incendiarios mágicos que bañaban en llamas a los ejércitos y ciudades enemigos, y cuando esas naciones en llamas enviaban a sus caballeros dragón en un último intento de supervivencia, sus contrapartes imperiales estaban listas para interceptarlos desde los establos de dragones de la nave. En total, 19 naves representaban un poder de fuego tan abrumador que habían sofocado los conflictos importantes en la región. Nunca habían experimentado una guerra a gran escala, es más, nunca la habían permitido, en los 150 años que llevaban navegando. Cualquier ser humano que hubiera sido testigo de su gloria hace tiempo que estaba enterrado. En los primeros años del séptimo siglo del Imperio, se inventó un nuevo diseño que superaba a las naves clase Seracía tanto en funcionalidad como en facilidad de mantenimiento, marcando el final de su era en la historia. El flujo del tiempo fue implacable, y la última de su clase había sido dado de baja hace muchos años, cerca del comienzo del octavo siglo imperial, donde una vez estas damas habían hecho temblar los cielos con su presencia, sus últimos años de servicio las habían visto reducidas a naves de crucero para los acaudalados. La mayoría ahora estaban desmanteladas, salvo algunas que aún se mantenían intactas como piezas de exhibición histórica. Entonces, ¿por qué? Podrías preguntar, ¿estaba la decrépita reina de los cielos surcando su dominio? Bueno, las razones eran realmente grandiosas. Según la documentación oficial imperial, la primera de las naves de conquista aérea clase Seracía, la propia Seracía, había sido relevada de sus deberes duales como nave insignia de la Armada Conjunta Imperial y nave insignia de la Primera Armada de Su Majestad Imperial 120 años antes. Unos 70 años después, fue retirada por completo y estacionada en la capital para vivir sus años de crepúsculo como un monumento histórico en el Aeropuerto Imperial Martín y en Berlín. En realidad, los poderes fácticos habían decidido que tal destino era inapropiado para la reina, y sacaron adelante el plan cancelado de reparar y reacondicionarla con partes modernas. La Seracía ahora se encontraba en cielos extranjeros. La nave estacionada junto al aeropuerto de la capital era la mayor de sus hermanas menores, la Hildegard, pero con una nueva capa de pintura. Casi nadie en todo el país sabía de este secreto, pero tras retirarse de la vista pública, la nave de guerra continuó protegiendo el imperio desde las sombras. Ya no era parte de la Marina Imperial, se encontraba ahora pilotada por los Jaegers. Su misión venía de la máxima autoridad del Imperio Trialista de Rain,
la emperatriz la había enviado lejos hacia el oeste, más allá de las fronteras imperiales remotas, y a una serie de naciones periféricas definidas por fronteras nacionales difusas. Tan pronto como el mundo supo del poderío de la aeronave, cada nación se apresuró a seguir el ejemplo del imperio para no darse atrás en la carrera armamentista. Con la proliferación de la tecnología surgió una doctrina militar omnipresente: conocer la posición de las naves enemigas en todo momento. La reina de los CIE los podía cambiar el rumbo de la batalla por sí sola, pero ni siquiera ella podía demostrar su dominio si el enemigo lograba evitarla. Las aeronaves podían sobrevolar decenas de pueblos y aldeas en una mera hora, pero tomaban tiempo para despegar y aún más para estar listas para el combate. Como resultado, mantener el control sobre las ubicaciones conocidas de las naves de otros países se había convertido en un asunto de máxima importancia. Pero volteando esa lógica, una nave desmantelada, oculta bajo las pretensiones de la documentación oficial, podría no existir. Una nave que nadie podía encontrar, que nadie sabía buscar, sería un activo mucho mayor que su poder de fuego bruto. Tal era el argumento presentado por un guardia imperial que inspiró esta excepcional nave de guerra ultrasecreta. Esta noche, la antigua estructura de la reina se elevaba a los cielos para servir al imperio una vez más. Su misión era aplastar a los bárbaros que se atrevían a amenazar la nación. Llamada final. Posición actual estable, altitud estable, dirección y velocidad en curso. Entendido. Llamada final. Mantengan el curso. Las voces ladraban de un lado a otro en el puente trasero de la nave, a través de instrumentos de lectura y mecanismos de dirección colocados para la máxima eficiencia. El informe del oficial de navegación era bueno, y el primer oficial se apresuró hacia la enorme ventana, en realidad una pared, pero un hechizo recreaba artificialmente la vista exterior, que daba a los cielos abiertos para transmitir las noticias al oficial al mando. Señor, hemos llegado a la zona de aterrizaje. ¡Qué hermosa luna! Sí, señor. Aunque su formación militar lo obligaba a afirmar, el primer oficial se quedó perplejo ante la respuesta de su superior. Su comandante estaba mirando al cielo, y el subordinado no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. No importa, respondió el comandante. Muy bien. Empiecen de inmediato. Sí, señor. Recibiendo una orden adecuada la segunda vez, el primer oficial ordenó al controlador de tráfico aéreo a cargo del mapa místico que diera la señal. El vientre de la nave albergaba un depósito multifacético, pero la única sección importante ahora eran los establos de Dreykus. Control de aire a Naxxual 1. ¿Están listos para el despegue? Naxxual 1 a control de aire, listos y en espera. Justo fuera de los estrechos establos, 3 bestias inquietas esperaban en un depósito construido de madera contrachapada sin adornos. Curiosamente, los Dreykus de meseta habían sido pintados con un camuflaje azul-negro para mezclarse con la noche. De hecho, el camuflaje no era tan inusual. Reducir la visibilidad de la montura mediante pintura era una táctica temporal. Más bien, lo extraño venía de los artilugios adjuntos a sus arneses mediante cables, extrañas cápsulas cubiertas con tapas. Estos eran dracápsulas, contenedores de remolque imperiales para paquetes que necesitaban ser entregados con urgencia. Sin embargo, no eran ejemplares comunes. Estaban completamente cubiertos con las mismas pinturas que sus portadores, y 3 aletas de dirección se extendían desde los lados para evocar una imagen de pez. Para rematar, la punta sobresalía en exceso, reforzada con aleaciones metálicas. Si un mensajero de Dreykus promedio viera uno de estos, seguramente inclinaría la cabeza en confusión. Recibido, Naxxual 1, abriendo la escotilla. Tienen autorización para despegar. Entendido, control de aire. Aquí Naxxual 1, CO, comenzando el despegue. A la orden del puente, una luz roja comenzó a parpadear en la bahía de vuelo. Los hombres en espera cerca de los Dreykus y su carga salieron apresuradamente de la sala, dejando solo a las bestias dracónicas y sus jinetes. La pared frente a ellos comenzó a caer lentamente hacia adelante, exponiendo los cielos abiertos. El aire escapó de la cabina presurizada hacia la vasta extensión, llevándose con el trozo Salazar. Basura miscelánea voló junto con los restos de la comida previa a la misión de los Dreykus. Sin embargo, el caballero Aragón en el centro, Naxxual 1, se negó a parpadear mientras incitaba a su montura a avanzar. Muy bien, vamos amigo. Hagámoslo. El jinete acarició el cuello de su compañero y el draco obedeció diligentemente. Se impulsó del suelo con garras capaces de levantar vacas hacia el cielo y corrió, arrastrando su pesada carga con facilidad. Para cuando el draco llegó al final de la considerable pista, había acelerado más allá de las velocidades máximas de cualquier caballo. Saltó a la noche, desgarrando el aire mientras saltaba. El sprint se sumó a la velocidad inicial de la aeronave, sin mencionar la velocidad extra ganada al batir sus alas.
el Draco superó a su nave nodriza en un instante. Sin querer quedarse atrás, el segundo Draco siguió el ejemplo mientras soltaba un rugido silencioso de alegría por la libertad. La cúspide de la cría militar rápidamente superó los límites de la ingeniosidad humana. Una vez que los tres estuvieron a salvo, lejos de la nave, se reagruparon para tomar formación con Nazhual-1 a la cabeza. Nazhual-1 a control de aire, todas las unidades despachadas. En ruta a destino, control de aire a Nazhual-1, entendido. La ER-SEA mantendrá su posición. No habrá más comunicaciones hasta la finalización o aborto de la misión. Buena suerte. Con una despedida estándar, los tres caballeros dragón formaron una pequeña flecha que se fundió en la oscuridad. Habiendo dejado tras su base, estarían sujetos a un agotador viaje de varias horas. Aunque empleaban barreras místicas para reducir la resistencia y protegerse de los fríos vientos, la vida sobre la silla de montar era cualquier cosa menos cómoda. Gloriosos y amados por los niños de todo el imperio, estos soldados aéreos eran en verdad cosas débiles. Eran almas lamentables que se cubrían con capa tras capa de ropa térmica y llenaban sus guantes de algodón solo para no congelarse, todo mientras soportaban sus largos viajes con un conjunto de pañales. El líder del grupo metió la mano en una bolsa de cuero y sacó un termo encantado. Desenroscó la tapa y la volteó para usarla como taza, vertiendo el líquido caliente en su interior. Considerar si era té rojo con la cantidad de licor que contenía era dudoso, pero baste decir que esta bebida era el verdadero amor de todo caballero de Dragón. El calor lograba escapar por cada grieta de sus prendas, y esta bebida era la cura para su cuerpo entumecido y dolorido. Pero mientras bebía, un pensamiento descontento entró en la mente del hombre. A pesar de parecer que se deslizaba suavemente, su compañero tenía algunas quejas que expresar. En términos más comprensibles, el Draco pensaba, no es justo. A diferencia de la relación de amo y sirviente entre la mayoría de los jinetes y sus ayudantes domesticados, la relación entre un caballero dragón y su Draco solo podía describirse como amistad. Usando la iconografía de otro mundo, el Draco estaba molesto porque la persona en el asiento del copiloto estaba cómodamente merendando mientras él tenía que conducir por la autopista. Vamos, no te quejes. Sabes que no puedes beber mientras vuelas. Te haré tanto como quieras cuando lleguemos a casa. Después de acariciar el cuello de su compañero un poco, el hombre abrió un mapa, teniendo cuidado de que el viento no lo violara. Un rato después, vislumbró la tierra a través de las nubes dispersas y comparó el terreno con el mapa. Estaban cerca. Nazhual-1 a compañeros de ala y pasajeros, se aproxima al cruce de frontera. Las comunicaciones telepáticas se interrumpirán. Magos, les pido que se aseguren de no producir ningún rastro. Todas las unidades pasarán a crucero, y se cortarán los cables para comenzar el descenso en breve. El piloto anunció toda la información pertinente a través de ondas telepáticas y repasó los siguientes pasos en su mente. Necesitaría arrancar el cable del dispositivo de comunicación atado a su cuello para cortar su suministro de energía y luego sacar la piedra de maná que se encontraba dentro. Era extremadamente importante que no transmitiera accidentalmente sus pensamientos por algún error. Justo ahora, sus compañeros de ala y pasajeros seguramente se van preparando para hacer lo mismo. Al entrar, están autorizados a actuar según su mejor criterio. No habrá más comunicaciones hasta la finalización o aborto de la misión. Que el dios de la guerra esté con ustedes, tal como control de aire había hecho con él. El jinete ofreció una despedida estándar antes de seguir debidamente con las acciones para establecer el silencio de radio. Dio a su compañero la siguiente orden solo a través de las riendas. Tenían una larga asociación, y el Draco respondió extendiendo sus alas y reduciendo su magia natural para desacelerar en un suave planeo. Un largo crucero después, el Draco se sumergió en las nubes, nadando a través de sombras donde la tierna luz de la madre no llegaba. Pasaron volando sobre llanuras, atravesaron montañas y sobrevolaron bosques. Una vez que dejaron atrás la naturaleza salvaje, llegaron a una frontera más remota que incluso los confines más occidentales del imperio, un estado satélite gobernado por un gran duque. Los satélites imperiales se sometían al vasallaje a cambio del apoyo del imperio trialista en tiempos de peligro, y se esperaba que acudieran en ayuda de Eraín si alguna vez surgía la necesidad. Aunque el costo de ofrecer tributo, abrir fronteras e incluso permitir el libre comercio era elevado, el respaldo imperial era un beneficio formidable al navegar por la política internacional. Además, al imperio le gustaba imaginarse como un amigo generoso, ofrecía generosamente cultivos de repuesto para superar las malas cosechas y, a veces, incluso regalaba inmenso conocimiento, no según los estándares imperiales, por supuesto, gratis. En cuanto a amigos,
Rain era uno de los mejores que se podía tener. Actualmente, el imperio trialista y sus mayores vecinos van separados por muchos estados colchón como este, todos tambaleándose al borde del abismo. Había innumerables pequeños países en idénticas circunstancias, salvo por la superpotencia a la que habían jurado lealtad. Así, los grandes jugadores seguían afilando sus espadas sin cruzarlas directamente, hasta que alguien apareció, listo para agitar las aguas. El rey de una cierta nación menor rompió su juramento. Tanto el agresor como las víctimas en este caso estaban bajo el paraguas riniano, y comenzó a anexar a sus vecinos en un intento de independencia. Obviamente, el imperio trialista no estaba dispuesto a aceptar sus ambiciones. La corona envió mensajero tras mensajero para exigir que cesara su indignación y se sentara a negociar, pero ninguno de ellos regresó. Finalmente, el quinto mensajero que había sido enviado con una convocatoria imperial volvió a casa, como una cabeza clavada en la parte trasera de su caballo. Esto era una revuelta, definitivamente financiada por una superpotencia rival. La emperatriz interrumpió inmediatamente la temporada de cosecha de sus nobles para convocarlos a la capital y organizó un consejo de emergencia, provocando una respuesta unánime de total confusión. Aunque fuera grosero decirlo, las rebeliones y luchas internas entre naciones menores eran un asunto cotidiano. Países olvidables cambiaban de lealtad hacia y desde el imperio al menos una vez cada pocos años, y no era raro escuchar sobre dos miembros de la órbita de Eraín peleando entre sí sin permiso. Todo este sistema de Suceranía 3 había surgido solo para que las superpotencias pudieran evitar guerras reales en primer lugar. Causar problemas para provocar alganas peleas menores era parte de la diversión. No es que el imperio trialista no hubiera participado en su justa cuota de travesuras, incitando revoluciones y fingiendo ignorancia tan pronto como la marea se volvía en contra de sus agentes del caos. Es cierto que una nación menor devorando a un vecino de tamaño medio y extendiéndose por la región como un reguero de pólvora era extraño, pero sus éxitos apenas eran suficientes para justificar una respuesta imperial directa. La política estándar habría sido dar algo de calderilla a los satélites vecinos y hacer que levantaran sus propios ejércitos, diciéndoles que cualquier cosa que ganaran sería suya para conservar. De lo contrario, podrían simplemente pedir a un marqués de la región que reuniera unas pocas tropas y ofreciera apoyo imperial para aplastar rápidamente la rebelión. Sin embargo, la emperatriz insistió en que este asunto parecía diferente, convenciendo a sus compatriotas en la convención, preparó a la nación para la guerra. Habían pasado más de 200 años desde que el imperio trialista había reunido por última vez al ejército imperial. El país debía prepararse para su primer conflicto armado oficial desde la segunda conquista del Este liderada por el jinete de dragón que había abierto el paso del Este. Justo ese mediodía, la asamblea aristocrática había declarado la guerra y transferido todos los derechos y privilegios marciales de la mano de su majestad a la de un joven general Graufrock. Antes, 3 término histórico que se refiere a una relación feudal o de vasallaje donde una entidad o estado, el suzerano, ejerce control o influencia sobre otro estado o territorio, el vasallo, sin tener plena soberanía sobre él. En esta relación, el estado vasallo tiene cierta autonomía interna, pero está obligado a rendir tributo, proporcionar apoyo militar o cumplir con otras obligaciones hacia el suzerano. De que terminara la hora, la reina de los cielos había partido discretamente desde la frontera occidental para dirigirse aquí. Ahora sobrevolaba la capital real, hogar de un castillo que no era mejor que una choza en comparación con el palacio imperial, de la nación mediana que había caído ante el rey revoltoso. ¿Ni siquiera una patrulla aérea por la noche?, dijo Nachxhualbuno. Definitivamente son unos paletos. ¿Por qué alguien elegiría pelear con el imperio así? ¿Acaso piensan que somos estúpidos? Estaba prácticamente vacío. Habían reducido su huella mística al ocasional aleteo de las alas de sus Dracos solo para mantener la altitud. ¿Y para qué? Que estos cretinos no tuvieran centinelas para su palacio real, dejando de lado los ataques sorpresa. Los Dracos salvajes podrían aparecer en cualquier momento para jugar, hizo que el caballero dragón sospechara de una trampa. Si no, los nuevos motores silenciosos del Seracía podrían permitir que todo el barco se estacionara justo encima sin despertar a un alma. Bueno, como sea. Les tenemos una linda entrega a domicilio, dijo el hombre mientras hacía una señal con la mano a sus compañeros jinetes y luego desabrochaba los hilos de acero que sujetaban el paquete de su draco. Trampa o no, estos vampiros Newes Trous estarán más que felices de complacer. Diviértanse. El draco se encogió hábilmente para evitar ser golpeado por los hilos que bailaban y se elevó hacia el cielo. Mientras tanto, la DRA cápsula comenzó a caer suavemente. Las aletas se movieron para ajustar su trayectoria mientras descendía sobre una ciudad casi intacta por la batalla. De los 3 paquetes, 2 se dirigieron al castillo, y el último a un campo abierto que se pensaba que era el cuartel general del enemigo. Todos cayeron de cabeza.
Las ubicaciones habían sido identificadas por un infiltrado imperial. Cada nave descendió con plena confianza en su curso. Cuando el primero cruzó las delgadas murallas del castillo y atravesó la frontera oficial hacia la capital, la parte inferior de la dracápsula se deslizó y cayó. Lo que sucedió a continuación fue una escena increíble. Personas vestidas ligeramente solo con un traje negro completo comenzaron a saltar del agujero, uno tras otro. Estos hombres eran soldados. Vestidos con lo mínimo necesario y equipados con lanzas plegables, escudos o arcos cortos, eran paracaidistas ágiles, cubiertos de negro de pies a cabeza, van con la noche mientras cada uno ralentizaba su caída con el método de su elección. Algunos confiaban en alas, otros usaban paracaídas de lona y otros lanzaban hechizos antigravitacionales para evitar un choque. Los soldados saltaron de manera ordenada hasta que solo quedaran dos. Uno de los últimos pasajeros continuaba manipulando los controles de dirección, y su camarada lo sacudió del hombro. «Capitán, vámonos. Esto es lo más cerca que llegaremos». «Claro, claro. Siéntete libre de adelantarte. Yo estaré bien como estoy». «¿Perdón?» El cielo nublado bloqueaba la presencia de la diosa de la noche hasta el punto en que un Menci ni siquiera habría podido distinguir el contorno del castillo. Sin embargo, el capitán miraba alegremente por la pequeña ventana de la nave. Se volvió hacia su compañero con una sonrisa, dos aterradores colmillos sobresaliendo entre sus bonitos labios. «Le prometí a su majestad que lideraría la carga, ¿sabes?» «Sí, pero... sé que es usted fuerte, pero quiero decir...» «Ag». El hombre bajó la cabeza, derrotado por la declaración demencial de su comandante. Normalmente, el mejor curso de acción sería obligarlo a venir, aunque significara golpearlo hasta dejarlo inconsciente, pero sabía que su capitán no escucharía una vez que había tomado una decisión. Aunque soltara disparates imposibles como una bomba rota, tampoco había fallado nunca en cumplirlos. El subordinado suspiró con total resignación y lo dejó con las simples palabras: «Buena suerte, MMHM, la Dida. HMHMMHM, la Didu». Solo, el hombre tarareaba una melodía alegre mientras inclinaba la palanca de control. Solo podía hacer pequeños ajustes en su curso, pero era suficiente para apuntarlo directamente al centro del castillo. Según parecía, probablemente ese era el lugar de la cámara real. Las tres dracápsulas dejaron que la gravedad las guiara a través del aire libre, y naturalmente, compartieron un apasionado abrazo con el suelo o las paredes de alguna estructura. El deleite del romántico encuentro estalló en un torrente de llamas, y el estruendoso ruido que siguió sacudió el mundo mismo. En total, 15 pasajeros habían viajado en cada una de las tres dracápsulas, eliminando cualquier espacio libre y desechando por completo el concepto de comodidad. El Imperio había logrado equipar estos misiles con explosivos refinados que se encendían al chocar. El combustible contenido dentro se esparció en un instante, y el aire sobrecalentado se hinchó para desgarrar el punto de impacto. Olas de calor lamieron a las víctimas, tanto orgánicas como inorgánicas, en lenguas de pura llama, dando origen al infierno en la tierra. Uno de los cohetes había radicado un tercio de los cuarteles enemigos. Los soldados dentro habían estado digiriendo el peso de sus recientes batallas en el reino de los sueños, pero descubrirían que su sueño se había vuelto repentinamente permanente. Otra de las dracápsulas había aterrizado en la parte superior del castillo, eliminando las preocupaciones de los ocupados sirvientes que dormían dentro. Y el último se desvió ligeramente de su curso, dirigiéndose hacia la sala del trono. Las gloriosas decoraciones y el trono, cargado de importancia histórica, fueron destruidos al chocar. ¿A las armas? ¿A las armas? Maldita sea, ¿qué está pasando? La explosión ensordecedora había despertado a toda la ciudad de su pacífico sueño. La ciudadanía, acobardada ante los invasores repentinos, las tropas victoriosas, ebrias de su racha de éxitos, los generales de alto rango planeando su próximo movimiento, y la realeza encarcelada esperando la ejecución. Personas de todos los niveles sociales entraron en pánico ante la llegada inesperada de la violencia desenfrenada. Un caballero con una armadura espléndida dirigió a sus tropas hacia la sala del trono, solo para descubrirse incapaz de comprender lo que había sucedido. Ella y todos los demás centinelas habían sido encargados por el rey de prepararse para un ataque imperial, pero esto no había estado dentro de las expectativas. El plan había sido dejar los cielos despejados para atraer a los jinetes de dragón y sirénidos enemigos al castillo, donde los emboscarían. Después, llamarían a sus jinetes de dragones que esperaban en las afueras de la ciudad y lograrían la superioridad aérea. Su señor había presumido que esta estrategia aumentaría la moral y mejoraría su imagen entre los refuerzos entrantes. La idea se basaba en la suposición de que el imperio no emplearía toda su abrumadora fuerza para alguna pequeña nación rural. Y, en verdad,
Las rebeliones pasadas a menudo habían sido sofocadas con nada más que unos pocos escuadrones de jinetes de dragón, por lo que esa suposición no era infundada. Por desgracia, este era un nuevo imperio. Quizás el factor más notable era que la emperatriz actual tenía un sirviente que era todo un estratega, y que le confiaba una gran cantidad de autoridad. Aunque la caballero estaba preparada para un asalto nocturno, su carrera desenfrenada hacia la escena solo la dejó tan confundida como sus subordinados. ¿Qué podría haber causado tal destrucción? Ella era talentosa en artes mágicas y físicas, y se había entrenado hasta superar a cualquier hombre, pero ni siquiera ella podía imaginar un medio de aniquilación tan severo. De todos modos, una docena de respiraciones fue todo el tiempo que necesitó para comenzar a apagar el fuego. Su nación planeaba ocupar este castillo como su centro de operaciones en el futuro previsible, y estaba claro que 3 explosiones simultáneas no podían ser un accidente. El enemigo venía, y pronto, aunque sus expectativas de una incursión de dragones estaban equivocadas, eso no cambiaba lo que tenía que hacer. Justo cuando estaba a punto de entonar un hechizo para invocar agua, una mano emergió de las nubes de humo que se arremolinan. Estaba quemada hasta quedar crujiente y había perdido suficiente carne como para permitir que el hueso tocara el aire. ¿Era algún pobre sirviente tratando desesperadamente de escapar de la muerte? No, eso no podía ser. La mano agarró su rostro con una fuerza impensable para todas sus heridas, sujetándola como una prensa mientras la arrastraba hacia el humo. ¡Au! Con el cráneo crujiendo, la caballero gritó de dolor mientras el monstruo inhumano que la había secuestrado se daba a conocer. Era un cadáver carbonizado. Aunque su pequeño cuerpo estaba carbonizado y sus entrañas se derramaban libremente por su sección media abierta, el cuerpo no muerto seguía moviéndose. Sin embargo, esto no era un zombi resucitado en un sitio maldito. La invitación al humo provenía de una criatura incomparable. No se trataba de apariencias, sino de pura presencia. La criatura exudaba una presión aterradora difícil de poner en palabras. Si acaso, era como la muerte andando sobre 2 piernas. Buenas tardes, milady, y buenas noches. Las palabras pronunciadas con precisión estaban en idioma ariniano. La mujer había aprendido el idioma imperial junto con su lengua materna de niña, debido a la importancia internacional del imperio. Como tal, podía discernir la educación exhaustiva detrás de esta voz amable y tierna. Junto con ello, llegó un dolor en su cuello, y un éxtasis abrumador que lo reemplazó. Ningún mensi podía resistir el dulce placer que paralizó su cerebro, nuló su visión y redujo sus pensamientos a papilla. Si hubiera podido soportarlo, tal vez habría recordado la vieja enseñanza: cuando los vampiros se alimentan, confieren un placer inimaginable para que su presa no huya. Despojada de la sangre vital que transportaba su poder arcano, la mujer perdió su férrea voluntad de luchar junto con su alma. La pérdida de sangre por sí sola no fue suficiente para reducirla a una pasa, pero su piel clara se volvió aún más pálida, acercándose finalmente a un blanco mortuorio. Ahogándose en el éxtasis, sus manos instintivamente se envolvieron alrededor del cuello de la figura, y la superficie a la que se aferraba cambiaba con cada segundo que pasaba. La piel quemada recuperó vigor como la tierra después de una tormenta abundante, y largos mechones de cabello sedoso cayeron sobre su rostro. Cuando las últimas gotas que la mantenían viva abandonaron su cuerpo, una mano se extendió hacia atrás para sostener su cabeza. Los últimos momentos de la caballero fueron pasados mirando unos ojos terriblemente hermosos, teñidos del rojo de la sangre de paloma. Consejos: las naves de conquista aérea clase Seracía son la primera serie de naves de guerra producidas en masa por el Imperio Trialista. Siempre expansibles, se establecieron con el propósito expreso de acomodar las únicas visiones del imperio sobre las relaciones exteriores, diseñadas para albergar ejércitos en el extranjero durante largas campañas y para mantener líneas interiores cuando están a la defensiva. Las naves son más habitables que cualquier otra en el planeta. Además, la falta de grandes guerras durante su servicio las ha hecho famosas como la única clase de acorazado que nunca ha perdido una sola unidad. Era más que consciente de mis malos modales, pero me lamí los labios limpios de sangre y esbocé la sonrisa más vistosa que pude manejar, todo en servicio de quebrar el espíritu de este hombre acobardado. Ahora, contar la historia de cómo terminé bombardeando un castillo para luego comenzar a atravesar multitudes de personas como en un juego Musou 4 sería una historia muy larga. Resumiendo, toda mi situación había comenzado con el fracaso de Lady Cecilia para controlarse a sí misma. Herido e inconsciente, morí esa fatídica noche por sus colmillos. Aparentemente, ella no había podido soportar la fragancia de la sangre fresca. Yo sabía bien qué tentación había tenido que soportar la chica, con mi estado actual, así que no tenía intenciones de recriminarla por ello. Así es, me drenó la sangre, pero me transfirió la suya a cambio.
Incapaz de soportar la culpa de haberme quitado la vida, me ofreció su mano sin dudar, incluso sabiendo que eso la debilitaría. Un vampiro solo puede convertir a un no vampiro drenando suficiente fuerza vital sanguínea para matarlo y luego inyectando la suya propia en el objetivo, y la fuerza de un vampiro está entrelazada con la pureza de su sangre. Si no fuera así, el mundo estaría absolutamente plagado de vampiros. Personalmente, pensaba que la naturaleza impulsiva pero no estúpida del dios del sol brillaba en lugares como este. Me había dado la mitad de su sangre, de una fuente pura que provenía de la orgullosa estirpe imperial. De todos modos, me habían convertido en un vampiro. Tanto si lo había pedido o no, no había marcha atrás ahora. 4 género de videojuegos que se caracterizan por su enfoque en combates masivos y épicos contra hordas de enemigos. Estos juegos se centran en la acción y en la capacidad del jugador para luchar contra numerosos oponentes a la vez. Los primeros días fueron un caos. Los alfar de todo tipo se volvieron completamente locos, y todos comenzaron a ignorarme. Las hadas parecían tener una aversión inherente a los vampiros, excepto por las 3 que mejor me conocían. Elisa había llorado durante días y días, y Lady Agripina había estado demasiado atrapada en sus propios problemas para ayudar. Ni siquiera podía recordar cuántas veces yo había perdido la esperanza en aquel entonces. Noches dolorosas y mañanas ardientes pasaron una y otra vez, hasta que un día me encontré apoyado junto a Celia. Ella me prohibió llamarla Constance, como guardia imperial, destinado a proteger a la heredera aparente de la casa Stretch. Intentar explicar lo que siguió llenaría más de una docena de libros de bolsillo, así que me desvió del tema. En fin, aquí estaba ahora como Erich von Wolf, el caballero imperial. La guerra mundial seguramente estaba en el horizonte, y yo iba a ser la punta IFI, la hada de la espada conocida como el ejército imperial. Quiero decir, por favor. Con lo evidente que era que esta rebelión estaba siendo financiada desde fuera, estaba claro que la típica perturbación regional no sería el final de las cosas. Si el objetivo era agitar unos pocos estados tapón, esto era un colosal desperdicio de recursos. Según mi estimación, habían tentado a algún idiota demasiado ambicioso con unas monedas brillantes para incitar esta campaña, y planeaban desmembrar el nuevo estado una vez que la conquista estuviera completa. El resultado final se dividiría entre sus propios satélites para servir como almacén de alimentos y una autopista hacia las líneas del frente. El área alrededor era insípida, y la facilidad de invasión definitivamente jugó un papel en por qué fue el objetivo. Bueno, mi buen príncipe real, dije. Primero y ante todo, permítame hablar en nombre de Su Majestad Imperial, Constance la Benevolente. Le felicito por sus victorias tempranas en esta guerra. Si el hombre hubiera mantenido la calma, habría sido bastante apuesto. Desafortunadamente, sus rasgos se arrugaron con un grito lastimoso. Parecía que tenía miedo de este rostro juvenil de 13 años. O tal vez era porque acababa de drenar a sus guardaespaldas y había arrojado sus cuerpos sin vida a sus pies. ¿Esperabas algo diferente? La oportunidad se había presentado, así que había arrojado mi vil por la ventana para convertirme en la epítome del vampirismo. Recibía golpes directos para contraatacar mientras moría, alimentándome de la sangre salpicante de mis enemigos para recuperar mi salud. Abusaba con orgullo de cada fuerza racial que venía con mi condición para crear un estilo de juego ridículamente injusto. Aunque inesperado, este era un regalo que había recibido de Celia, sería un desperdicio no usarlo. Si un maestro del juego que solo había utilizado el manual básico organizara una campaña en la que todo valiera, obviamente yo iba a querer construir una clase que los creadores del juego considerarían suavemente como no recomendada. Mientras que otros vampiros estaban a la par con los zombies inteligentes de las películas de Hollywood, yo me reía en sus caras con el poder de un villano en un manga shounen. Ser un tanque nadador casi invulnerable al daño físico realmente me hacía sentir el papel. Aunque había dejado la iglesia para tomar el trono, mi ama también era una devota creyente de la diosa de la noche, lo que me daba una pequeña resistencia a la plata. Mientras el sol estuviera abajo, yo era un tanque absurdamente resistente que pegaba estúpidamente fuerte. Perfeccionar mi vida había sido bastante fácil, considerando que tenía acceso a un buen ejemplo para imitar. Vamos, mi señora es una mujer comprensiva. Tan magnánima es ella que me ha enviado aquí con 44 vampiros bajo mi mando, y aún así se niega a convertir esto en un festín abierto para nuestra gente. Algunos de los rasgos raciales ofrecidos eran absurdos, y me hacían perfecto para este tipo de misiones destinadas a explorar las fuerzas enemigas. No solo era difícil de matar, sino que la necesidad de alimentarse de las almas que se manifestaban como cálidos manantiales de néctar venía con un efecto secundario. Los vampiros podían espiar los recuerdos de sus presas al devorar su propio ser. Esta era una técnica de alto nivel que solo podía ser utilizada por aquellos cómodos con chupar y manipular sangre,
convirtiéndose en conocimiento perdido entre la modesta multitud imperial. Aquellos que subsistían de un vaso durante siglos no la descubrirían jamás, y tenía sentido que una población que consideraba su condición como una maldición olvidaría sus verdaderos poderes. Esto puede sonar vacío para alguien que lo utiliza con gran efecto, pero entendía por qué podrían querer borrarlo de la memoria colectiva. Si el mundo hubiera conocido esto, los vampiros nunca habrían sido aceptados por los demás. Por lo tanto, no compartía en voz alta las enseñanzas de mi mentora. Pocos vampiros se atrevían a ser vampíricos. Si la gran dama de todos nosotros iba a mantenerse en silencio sobre el asunto, entonces yo seguiría la estela de Lady Seracía y mantendría la boca cerrada para los que estaban por venir, rompiendo mi silencio solo en presencia de mi ama. Lamentablemente, su misericordia no puede ser entregada incondicionalmente. Si nuestra emperatriz llegara a encontrar una horrible cucaracha mancillando el seto de rosas que alimentó con tanto amor para que floreciera, incluso ella soltaría un suspiro de decepción. Pero, bueno, está bien, lo admitiré. Me había pasado un poquito, exploté tanto mis habilidades durante mi tiempo luchando en las líneas del frente que me gané el título de chupasangre. Es de CIAR, los ciudadanos imperiales ya no usaban el término para burlarse de tontos impacientes que saciaban su sed a cada momento. Lo van para referirse a mí específicamente. No es que anduviera causando estragos en mi tiempo libre y dejando un desastre después de cada comida. Pero cuando chocaba con alguien al dar una vuelta en una esquina y la otra persona se desmayaba instantáneamente por miedo, sí, eso me había deprimido. No intentaba excusarme ni nada por el estilo, pero quería dejar claro que no estaba bebiendo más sangre de la que necesitaba. Está bien, sí. Chupar sangre otorgaba un montonazo de puntos de experiencia, así que me había cedido un poco en el pasado, pero aún no había sido castigado por la retribución divina. Eso significaba que estaba libre de culpa. Incluso había preparado un escenario en el que yo no tenía que resolver esto atiborrándome de sangre. Aunque debo admitir que la creación de este plan de respaldo había sido impulsada en parte por mi deseo de evitar alimentarme de hombres, por muy guapos que fueran, en favor de lindas damas. Pero el primer asunto debe ser averiguar cómo una plaga logró entrar en el jardín cuidadosamente mantenido de su majestad. ¿Lo entiendes? Si los insectos pueden entrar libremente, entonces no importará cuántos aplastemos, ¿verdad? Sin embargo, mi abuso extremo de mis fortalezas me permitió permanecer al lado de mi señora a pesar de mi origen común. También me permitió impulsar propuestas como el ridículo plan de bardeo con dracápsulas de esta noche. Por cierto, no quiero que parezca que pensaba que no funcionaría. Muchas naciones podían manejar un asalto de Dracos, pero detener una bomba propulsada por gravedad era mucho más difícil. Oponerse a una masa tremenda que se precipitaba al suelo requería un proyectil igual de pesado para chocar contra ella, o un ataque aéreo lo suficientemente fuerte como para desviar su curso. Al rellenar las dracápsulas con vampiros que no morirían por ser lanzados de un lado a otro y esparcirlos por el territorio enemigo, teníamos una unidad vanguardista detrás de las líneas enemigas. ¿No sonaba eso fuerte? Finalmente, el paquete incluía un misil guiado que era bastante preciso mientras el piloto aguantara hasta el final. En mi opinión, esta era una estrategia genial que estaba muy adelantada a su tiempo. Claro, el piloto moriría, pero también resucitaría. Yo no veía problema en eso. Las vidas de un vampiro eran baratas, una muerte apenas valía la pena mencionarla. Además, cada enemigo muerto era una vida más de sangre para chupar. No entendía por qué el oficial Graufrock había mirado mi estrategia eficiente y la había descalificado como obra de una mente demente. ¿Cómo podía estar tan en contra cuando mis tropas habían, aunque con incredulidad escrita claramente en sus rostros, aceptado la idea? Verá, Alteza, me considero algo así como el jardinero de su majestad. Como tal, el deber me obliga a preguntar. Aparte de la percepción pública, tenía un trabajo que hacer. Estaría mintiendo si dijera que no tenía mis pensamientos sobre mi transformación, pero Celia seguía trabajando duro para la nación a pesar de sus quejas diarias sobre no estar a la altura del trabajo. Dejé de preocuparme mientras pudiera serle útil. No podía convertirme en su esposo, pero era su vasallo, su único compañero, atado por los lazos más profundos de sangre. No casada, la gente hablaba en secreto de ella como la emperatriz virgen, y yo me lanzaría gustosamente a los campos de batalla más sangrientos para estar al lado de su majestad. Las palabras exactas de Celia habían sido, te he hecho mío, así que ahora soy tuya para siempre. ¿Qué clase de hombre no aceptaría su destino después de una declaración así? ¿Es usted una plaga? O quizás, cuando todo estuviera dicho y hecho, yo sería el último en estar a su lado, no importaba si ella renunciaba a la corona, regresaba al monasterio,
o incluso se desnudaba ante el sol ardiente. Ella había asumido la responsabilidad de acabar con mi vida. ¿Qué había de malo en que yo asumiera la responsabilidad de haber sido devuelto a ella? Hice una pregunta que sabía la respuesta para ella y su imperio mientras mostraba mis colmillos. Haz lo que quieras, chico guapo, pensé. Ya sea que clave estos colmillos en tu alma o que cantes como un pajarito patético, mi trabajo es el mismo de cualquier manera. Consejos, Constance y la emperatriz benevolente, es una de las pocas mujeres que gobierna el imperio trialista de Eraín. Aunque su trasfondo religioso inicialmente despertó temores de favoritismo, mostró un liderazgo inusualmente decisivo a corto y medio plazo después de ascender al trono, mientras mantenía la excelencia tradicional de los Streiche en la planificación a largo plazo, lo que la hizo muy popular. Se dice que una vez retomó el trono después de que su predecesor suplicara solo un mandato. Considera esto como una caridad personal. Desde entonces, ha intentado renunciar a la mundanidad y regresar a la vida monástica en cada ocasión, pero su fiabilidad e incapacidad para decir no a quienes la necesitan ha culminado en 8 mandatos completos de servicio, el más largo de cualquier monarca imperial. Además, es la única gobernante en la historia de la nación que no se casó por motivos políticos, ganándose el apodo de la emperatriz virgen. En este sentido, es una especie de problemática. Cualquier queja sobre su estado de soltería siempre es aplastada bajo el peso de sus enormes contribuciones al país. Una noble solitaria se sentaba disfrutando del aire fresco de un balcón iluminado por la luna. Descansando en una elegante silla de jardín, dejaba que la cómoda brisa de mediados de verano fluyera mientras observaba la luna casi llena. Ella era los suaves rayos de la luz de la Madre Diosa hecho realidad. Sus miembros delgados, combinados con un contorno ni demasiado grande ni demasiado pequeño, producían la personificación del amor maternal. Encima de su cuello esbelto reposaba un rostro tierno adornado con 2 ojos rojos sangre ocultos tras cortinas de pestañas caídas que culminaban en una belleza indescriptible. Decir que el velo de la noche había sido cortado para modelar su cabello sería desmerecer el encanto de la trenza negra profunda que fluía sobre su hombro. Envuelta en prendas teñidas de azul profundo y empapadas de melancolía, era como si ella misma fuera una luna gibosa menguante, lamentando su propia decadencia. La ama ignoraba completamente la copa de vino a su lado, en cambio fijaba su mirada en su mano izquierda. Su piel era una nieve fresca, aún no descubierta por el mundo, pero toda su atención se centraba en la joya carmesí que adornaba su dedo anular. Era un anillo peculiar. Dejando de lado los intrincados grabados en la base de mistarilo, la gran gema montada en él era algo que ni los comerciantes más destacados podrían esperar evaluar. Delicada pero audaz, la piedra ovalada brillaba con un tono más profundo que la sangre, pero se negaba a sumergirse en matices de negro. Su color era verdaderamente difícil de describir. No era el escarlata vívido del rubí ni el tono sutil del granate, quizás la comparación más cercana sería una espinela roja, pero incluso eso no era lo mismo. Aunque los mecanismos eran misteriosos, esta joya brillaba a intervalos regulares, sin importar los movimientos de su portadora o la posición de la luna y las estrellas. La mujer simplemente miraba sus pulsaciones incesantes y rítmicas y soltó un suspiro cautivado. Pasó el tiempo, cuánto, nadie podría decirlo, y eventualmente, el ritmo comenzó a acelerar. Sus ojos nostálgicos se animaron y dejó escapar un gemido de alegría. Justo antes de que pudiera gritar de felicidad, llegó un solo murciélago. No más grande que su palma, el pequeño volador era bastante lindo. Un murciélago se convirtió en 2, luego en 3, hasta que se formó un enorme caldero que aterrizó silenciosamente al lado de la mujer. Reuniéndose en un instante, los murciélagos giraron juntos como un torbellino, finalmente desapareciendo cuando convergieron en un solo punto. Maravillosamente, el tornado más negro que las profundidades de la noche se disipó, dejando atrás una sola silueta. Él era la muerte en 2 piernas. El joven cubría cada pulgada de su cuerpo de negro, una simple espada larga y una amenazante montante negra colgaban de sus caderas. Todo, desde sus zapatos hasta su capa, era ropa estándar de Jaeger, y sin embargo representaba un mal augurio para cualquiera que lo mirara. Aunque su rostro pálido parecía casi infantil, evocaba la presencia macabra de la finalización, no escondía los largos colmillos que sobresalían de sus labios, sino que más bien ostentaba la bestia interior al airear el olor a sangre que se había impregnado. Temedlo y temblad, pues el chupasangre aparecerá ante los niños traviesos del mundo. Los niños de la ciudad crecieron aprendiendo a comportarse para evitar a los monstruos en sus armarios y a este monstruo en las calles. Su cabello dorado era del tono de una luna desvanecida, y lo había atado de la misma manera que la dama sentada en la silla. Lenta y casualmente, se acercó a su lado y se despojó de su capa, arrodillándose. He regresado como me ordenó, milady. Su voz era como una brisa nocturna infiltrándose en el aire tranquilo.
Su timbre suave y acariciante hizo que la sonrisa de la mujer se dibujara. Ella le colocó una mano en la cabeza inclinada. «Ha servido bien, mi leal vasallo». Y el resultado final, el caballero mantuvo la cabeza inmóvil mientras sacaba de su bolsillo un paquete de tela. Se desenrolló para revelar 2 anillos y 2 mechones de cabello, cada uno de un color diferente. Como solicitó, esto proviene del rey en cuestión y de su hermano, el príncipe. Los anillos servían también como sellos, eran prueba de la autoridad de los portadores, investían ellos por el imperio muchas generaciones atrás. Los mechones que los acompañaban pertenecían a los hermanos reales que los habían llevado. Lo que eso sugería no necesitaba ser dicho. Entiendo. Bien hecho. Su Majestad, Su Alteza, les doy la bienvenida a mi imperio. Que disfruten su estancia. La mujer volvió a doblar el paño, lo colocó sobre la mesa y luego perdió todo interés. En cambio, se volvió hacia su sirviente y sonrió. Realmente, un trabajo bien hecho. Podemos finalizar las formalidades aquí, Erich, como usted ordene. Con el permiso de su señora, el caballero imperial Erich von Wolf se levantó, devolviendo la sonrisa a su majestad imperial, Constance la benevolente, y preguntó la emperatriz. ¿Cómo ha ido? La resistencia no fue nada notable. El bombardeo con DRA, cápsulas pareció bastante efectivo. Si puedo encontrar algunos subordinados que se acerquen a igualar mis habilidades regenerativas, sospecho que podremos terminar de asediar un castillo mediano en 1 hora. Me gustaría pedir que se produzcan más cápsulas especializadas y comenzar el entrenamiento inmediatamente. El fuego realmente quema, por lo que es importante acostumbrar a los pilotos a esas condiciones. Entiendo. Todavía tengo mis reservas sobre tus métodos, pero supongo que servirá si ha demostrado ser efectivo. Presentaré una propuesta formal en la próxima convención. Cecilia asintió algo intrigada mientras Erich tomaba asiento, sin saber que sus tropas se habrían puesto moradas y habrían rogado contra la adopción masiva de la táctica de haber estado presentes. Me pregunto si esto será el final. Casi con seguridad no, suspiró Chupasangre, mirando a la luna tenue. A juzgar por sus suministros y fuentes de inteligencia más personales, me atrevería a decir que tienen un puñado de planes de respaldo todavía esperando ser puestos en marcha. Esto está dando forma a una guerra bastante temible, de verdad. Si algún hombre en el imperio hubiera escuchado el murmullo melancólico de su benevolente emperatriz, habría entregado su vida para disipar su tristeza. Si esto constituía un cumplido o no era dudoso, pero sin duda no había ninguna mujer en todas las tierras que luciera tan fascinante cuando estaba triste, y aquí pensaba yo que finalmente podría renunciar a liderar tanto la casa como la nación. Todo se ha ido por el desagüe. El destino realmente es impredecible. Este era el verdadero origen de toda la tristeza de su majestad. Para poner en contexto, Cecilia había estado moviendo frenéticamente los hilos políticos a puertas cerradas. Había planeado abdicar sin incidentes y entregar la corona a un prometedor joven esperando, por supuesto, una feroz resistencia, y forzar las riendas de la casa Erstreich sobre un miembro hedonista pero de otro modo talentoso de su clan. Si todo hubiera salido bien, ella se habría dirigido al monasterio demasiado rápido para que nadie pudiera decir una palabra, pero lamentablemente no fue así. Había servido durante mucho tiempo. No solo era popular entre las masas, sino que tenía un talento para motivar a otros a dar lo mejor de sí mismos. El número de servidores dispuestos a ofrecer sus vidas por ella era incalculable, su carisma era asombroso. Como resultado, había logrado navegar por los cambiantes cielo y más políticos para escapar del puesto de tortura en varias ocasiones, pero no podía dejar el liderazgo de su clan. 100 familias nobles se habían reunido, arrodillándose ante ella para suplicar. A medida que cede la crisis nacional, el pueblo necesita que su emperatriz benevolente calme sus almas cansadas. Cecilia no había podido rechazar, no estaba tan dispuesta a despojarse de tanto como lo había estado su padre. Ahora, sus intrigas se habían reducido a cenizas. Aquí había comprometido a su querido sirviente para que liderara la ofensiva, con la esperanza de resolver esta guerra rápidamente, pero las visiones de una potencia rival no flaquearían después de una batalla decisiva. Ellos también habían pasado siglos participando en un juego de toques a través de sus satélites. Aplastar 1 o 2 elementos en el acto inicial no haría nada para detener su estrategia general. ¿Cómo podría hacerlo? Si sus sueños dependieran de un único plan solitario, nunca habrían comenzado este conflicto en absoluto. Las reglas de la diplomacia dictaban que las espadas solo podían ser desenfundadas cuando un deseo tomaba forma tangible, la de la victoria, sin importar el costo. ¿Será largo?, preguntó Cecilia. Volver con más preocupaciones para que su majestad las contemple es mi mayor vergüenza. Me disculpo por mi incompetencia, no seas así, Erich.
No soy tan ridícula como para imaginar que podrías ganar la guerra por ti mismo. La era de los dioses había pasado hace mucho tiempo, y un héroe solitario ya no podía determinar el resultado de la guerra. Este vasallo suyo podría traer victoria tras victoria si ya lo lanzaba al fragor de la batalla, pero solo podía ofrecer dominación a nivel de batallas individuales, no de toda una campaña. Los caballeros de Gon y los caballeros eran piezas poderosas que podían dictar el estado de un tablero de Erengarde, pero por sí solos no podían abrir una posición defensiva, el juego se habría desmoronado desde el principio si pudieran. Aún así, gruñó Cecilia, parece que aún no has superado tu impulso imprudente. Tu olor es penetrante, Ah, bueno, J.E. Me pediste que liderara el ataque, Su Majestad. Puede que me haya dejado llevar un poco, la emperatriz sabía cómo mover sus piezas. Aquí había una unidad poderosa e irreemplazable, pero ningún cuidado permitiría que brillara si ella no lo colocaba en el tablero, aunque eso pusiera en riesgo su vida. Aún así, esta pieza imprudente tenía la costumbre de ir demasiado lejos. Las narices vampíricas eran incomparables cuando se trataba de olfatear sangre, y este aroma era abrumadoramente intenso. Normalmente, un vampiro imperial nunca usaría sus colmillos para alimentarse. Esa era su cultura, sus modales, su dignidad. Sin embargo, este necio se alimentaba descaradamente como una bestia salvaje, declarando sin ninguna vergüenza que usar los colmillos es más eficiente y que beber mucho lleva al crecimiento. Ese mismo crecimiento era como había llegado a emplear poderes extraordinarios, pero generalmente los pasaba por alto a favor de simplemente ignorar su propia muerte para resolver las cosas con fuerza bruta. El combate de Erich giraba en torno a la idea de que sus enemigos murieran, pero él resucitaría, simplemente intercambiaba su propia vida por la de ellos. La táctica solo se volvía más villana mientras más fuerte era su oponente. Después de todo, comenzaba cada pelea como un espadachín normal buscando una victoria limpia, solo para abandonar la seguridad en el último momento, a que, ellos acostumbrados a enfrentarse a luchadores normales no podían seguir el desarrollo inesperado y siempre caían en su trampa. Lo peor de todo era que él volvía a la vida con una expresión que gritaba, ¿Ya estás muerto? Oh, pobre. ¿Cómo podrías llamar a esto sino pura villanía? Incluso cuando se enfrentaba a un oponente no muerto, nadie podía igualar a un vampiro que tenía la audacia de participar en una nutrición regular. Cecilia suspiró. Por eso los niños de la ciudad se acurrucaban bajo sus sábanas al escuchar el nombre de Chupasangre. Tu cuello, ordenó cansada. El rostro del vasallo se iluminó y se puso de pie para deshacer su alto cuello. La piel descolorida como la de un cadáver brillaba claramente bajo la luz de la luna. El particular aroma de sangre, nocido solo por los vampiros, ascendía desde sus venas. Cecilia podía sentir cómo la saliva se acumulaba en su boca mientras mostraba sus colmillos. Los vampiros no se alimentaban de los suyos, con la excepción de un maestro vampírico y su vasallo. Drenar la esencia de otro llevaba un significado más allá de un respiro del eterno castigo del dios Sol por la sed, implicaba tomar parte del alma de otro a través de su sangre vital y convertirlo en poder propio. Los vampiros convertidos que se alimentaban, por lo tanto, diluían el don de su maestro, eventualmente destinados a convertirse en seres independientes por derecho propio. Había dos formas de evitar esto: el maestro podía proporcionar nueva sangre, o tomarla. Los medios por los cuales un vampiro podía drenar a sus vasallos de néctar ajeno para preservar su vinculación estaban bien documentados. Sin embargo, en el imperio se había llegado a conocer la vergüenza en el acto, y la costumbre estaba prácticamente perdida. De hecho, habían desarrollado una cultura en la que la independencia de un vasallo ya no era una cuestión de importancia. Sin embargo, este esclavo vampírico exponía alegremente su cuello, y por su parte, su ama accedió. Este balcón era estrictamente privado, y así la emperatriz benevolente dejó que sus instintos ocultos se apoderaran de ella sin vacilación. Empuñó sus largas dagas perladas y las hundió profundamente en el cuello de su sirviente. Un deleite bailaba en su boca. La grandiosa energía arcana del joven se mezcló con la bebida sanguínea y descendió sin resistencia. De hecho, él la ofreció activamente a su señora. A pesar de disminuir su propio potencial, el acto de ser presa le causaba estremecimientos de euforia. Ningún otro ritual podría entrelazar a dos personas tan profundamente como este. Ella le había compartido su vida y él había regresado para compartirle la suya. Cada instancia fortalecía su pacto, devolviendo su vínculo a su estado más perfecto una y otra vez. Cuando Erich había alcanzado la fuerza vampírica, se había dado cuenta de que algún día, en algún momento, esta relación entre amo y vasallo terminaría. En ese momento, había tomado una decisión, le había persuadido para que le permitiera seguir venerando a su única y verdadera emperatriz. Larga y apasionada,
su súplica había quebrado la voluntad de resistencia de Cecilia, y ahora se escondían para compartir momentos como estos de vez en cuando. Al final, señora y sirviente no eran tan terriblemente diferentes. Dicen que quien se enamora está condenado a ser débil deseo, razón, o quizás debería ser quien ha caído en desgracia. De todos modos, Erich aún era joven para un vampiro, y presentar su cuello abierto solo exacerbaba sus ya deformadas sensibilidades. Cecilia le apretó los hombros, temblando de deleite mientras luchaba contra niveles similares de placer. Era difícil decir quién era el amo entre los dos, y esto después de que él se hubiera esforzado en darle su corazón mágicamente congelado. Admitidamente, había sido un movimiento calculado para eliminar una de sus únicas debilidades, pero, aún así, Erich, dime la verdad. Has estado actuando imprudentemente solo para que yo hiciera esto de nuevo, por favor. Como si me atreviera a molestar a su majestad imperial con asuntos tan triviales como mi propia gratificación. Dios mío, qué descarado habla este vasallo mío. Permíteme participar un poco más, por supuesto. Bebe hasta saciarte. La emperatriz retiró sus colmillos por un momento para preguntarle, pero el caballero estaba listo para mantener su posición, hasta el amargo final. Dándose cuenta de que la estaban provocando, ella hinchó sus mejillas como una niña, él se rió, su corazón cristalino brillando en su dedo. Consejos: los vampiros solo pueden ser asesinados permanentemente por milagros divinos, heridas mortales bajo la luz solar y plata que atraviesa el corazón. Aquí había un hombre al final de su vida, era hijo de un caballero, como muchos otros en el imperio. Como primer hijo, se esperaba que heredara el título, cumplió con esta expectativa y más, ganando el rango de guardia imperial. El reconocimiento y elogios que ganó fortalecieron la posición de su casa, y tomó como esposa a la cuarta hija de su señor en un matrimonio casi sin precedentes. Tuvieron hijos, pero él continuó su leal servicio siempre que pudo. 23 años dedicados a proteger la corona, 8 años más entrenando nuevos reclutas. Había sobrevivido a incontables campos de batalla, y sus esfuerzos culminaron en una medalla de honor concedida por su majestad imperial en persona. Incluso después de ceder la casa a su hijo y retirarse de los Jaegers, continuó perfeccionando la espada, la blandía cientos de veces al día, todos los días. El hombre era la encarnación de un guerrero nato. Ahora que su hijo había pasado la antorcha, si su nieto continuaba sirviendo fielmente al imperio, sus esfuerzos ejemplares serían una base suficiente para que su clan pudiera ascender en la escala social. Sin embargo, incluso este campeón no podía escapar al destino de todos los nacidos como Messi. No tenía arrepentimientos, ni deseos persistentes. La mayoría tenía suerte de vivir 50 años, y él estaba aquí con más de 70, habiendo sido testigo del nacimiento de su tataranieto. Esto era una bendición mayor de la que había pensado que merecía. Quejarse seguramente frunciría el ceño de los dioses arriba. Un día, el héroe reconoció que el fin estaba cerca. Durante su entrenamiento diario, un dolor que nunca había sentido antes atravesó su codo. El dolor solo surgía de errores en la forma. Había aprendido que el uso excesivo de las muñecas estresaría los codos cuando aún era un niño. En otras palabras, el golpe que había ejecutado perfectamente durante más de 50 años había estado mal. Reconociendo esto como la señal del dios de la guerra, llamándolo para su último periodo de descanso, el hombre se preparó para ver el final de su vida. Ordenó sus efectos personales esparcidos por su mansión de retiro. Su esposa ya había partido hacía tiempo, guardando todo lo de valor con nombres de quienes lo heredarían y quemando todo lo demás en el patio. Aunque dudó sobre si debería dejar su diario, después de considerarlo, decidió que su contenido era demasiado embarazoso para ser leído por un hombre de más de 70 años y lo quemó con el resto de sus desechos. Su testamento era algo que había escrito como soldado, ya ni siquiera podía recordar lo que decía. Deshaciéndose de él, lo renovó para reflejar sus circunstancias actuales, y como ya estaba escribiendo, redactó docenas de cartas para sus seres queridos que serían entregadas después de su muerte. Estos preparativos tomaron al hombre exactamente 10 días. En la mañana del 11º día, finalmente colapsó, incapaz de levantarse de la cama. Siguió un gran alboroto. Visitante tras visitante de las familias que había hecho amigos vino a verlo, sin mencionar a sus propios familiares. Incluso el actual cabeza de la casa de su señor pasó con un regalo. Se despidió de cada uno de ellos, y ellos a su vez intentaron animarlo, diciéndole que no dijera tales cosas. Estos comentarios eran difíciles de soportar para él. Cuando era joven, no había podido imaginar tal escena. Toda su vida, había estado seguro de que su muerte ocurriría en algún campo de batalla sin nombre por el bien de su majestad. Cansado de los incesantes visitantes, el hombre le dijo a su nieto que le gustaría pasar sus últimos días en paz, y el nuevo cabeza de familia oficialmente detuvo la recepción. Solo en su habitación,
tendría un sirviente que lo visitara 3 veces al día y se ocupara de sus necesidades si seguía vivo. Empezando mañana, se le concedería un momento de tranquilidad. Sin embargo, a pesar de lo que le dijo a su nieto, el hombre sabía que no vería el próximo amanecer. No tenía una razón definitiva para su convicción. Los instintos de un hombre que había vivido toda una vida simplemente se lo decían. Quedaba poco por ponderar para un cuerpo pesado en la cama, simplemente dolía. Afligido por la enfermedad, su cuerpo crujía como si reclamara su trato justo por 7 décadas de uso. Las flechas que había recibido no podían compararse. Justo cuando el fin comenzaba a hundirse, un recuerdo surgió, uno de un viejo amigo que había conocido en la Guardia Imperial. Él había sido un veterano cuando el hombre había sido ascendido, y su aterrador epíteto había sido transmitido en susurros. Debería seguir vivo, pero no había venido a visitarle. Una vez, cuando estaban compartiendo bebidas, había bromeado diciendo que los momentos finales del hombre serían sin duda un espectáculo que ver. Riéndose, había dicho que vendría solo para mirar con esos ojos, tan vívidamente rojos, tan brillantemente ricos que el hombre había deseado tenerlos para sí mismo. De repente, el envejecido héroe escuchó un roce de madera sobre madera. Miró hacia la fuente del sonido y encontró la ventana cerrada abierta. Las cortinas se movían suavemente con la brisa que pasaba. Estaba claro que no era una alucinación cercana a la muerte. ¿Qué tal todo? El hombre saltó ante la voz. La fuerza del hábito le ordenó atacar a voces que provenían de lugares inconcebibles en momentos inconcebibles. Cada Yeager estaba listo para un ataque sorpresa, y aunque era un anciano marchito, se negaba a prescindir de la confiable espada bajo su almohada. Sacudiendo su cuerpo atrofiado a la vida, desenfundó y blandió su amada espada con una maestría que la mayoría no vería en toda su vida. Sin embargo, su movimiento trascendental no dio en el blanco. Las ramas marchitas que llamaba muñecas habían sido atrapadas en una pequeña palma. ¿Es esa forma de saludar a un viejo hermano de armas que ha venido a verte? Tú eres. Pero, no cambias, Florence. Ojalá tu gusto por el licor tampoco haya cambiado. El ataque del hombre había sido impensable para alguien de su edad. Un asesino normal habría perdido la cabeza. Sin embargo, el conocido ante él había atrapado el golpe con calma, agitando una botella de whisky en su mano libre. Tenía el rostro de un niño pequeño, con la redondez andrógina característica de la juventud que al caballero le tomó un momento reconocer como la de un chico. Recordando los huesos de un pez, su trenza dorada clara era, como siempre, del tono de la luna resplandeciente, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos escarlata. Más brillantes que la sangre más fresca, una mirada era suficiente para grabar ese tono en un alma para siempre. No había cambiado ni un ápice, ni su pequeño cuerpo, insuficiente para su uniforme, ni sus 2 espadas, una limpia y simple, la otra enorme y aterradora, ni el cabello que hacía que las jóvenes mordieran sus pañuelos de envidia, ni los ojos centellantes que otros codiciaban como joyas. No había cambiado desde que el hombre había entrado por primera vez en la Guardia Imperial, desde cuando lo había salvado de un enemigo que lo estrangulaba en el suelo, y desde cuando había brindado en su ceremonia de retiro. Por supuesto que no había cambiado. Erich el chupasangre no envejece. El golpe del guerrero había sido tan impresionante y agotador como en su mejor época, y toda la fuerza lo abandonó de golpe. Sentía como si su alma pudiera seguir el mismo camino. Este inesperado invitado podía bien haber leído su mente. Recostado en la cama, suspiró. Nunca cambio, ¿verdad, chupasangre? Soy un viejo PASEIDOULO 70. Te estás burlando de mí, mocoso invariable, como si me atreviera a burlarme de ti, viejo amigo. Realmente no has cambiado en lo más mínimo desde los días en que vivíamos en los bares y buscábamos peleas con matones comunes siempre que estábamos fuera de uniforme. El chupasangre iluminado por la luna luego anunció que tomaría prestadas las copas del hombre, volteando la taza junto a su cama mientras murmuraba sobre la única que había. El satisfactorio sonido del corcho liberándose fue seguido por el goteo de whisky. Una vez en la copa, el licor se bañaba en una luz celestial que le daba un toque de locura lunar. Era como si una panacea flotara en el vaso, o más bien, quizás esto era verdaderamente la cura definitiva. Siempre que el hombre se había roto un hueso o recibido una flecha, este había sido el mágico remedio para cunarlo en la cama y aliviar su sufrimiento. Ten, dijo el chico, entregándole la copa. Te solía gustar esto, ¿no? No lo he olvidado. ¿Cuántas décadas crees que han pasado desde entonces? Esta porquería barata podría ser licor de luna. Quizás el olor punzante del alcohol provocó un sentido de nostalgia, porque volvió de su habitual habla anciana a la adicción y cadencia de un joven Yeager sin miedo. Su voz ya no era áspera, su lengua no vacilaba más, y los dientes faltantes que habían alterado su pronunciación dejaron de molestarlo. Tú fuiste el que lo eligió. Intenté convencerte de mi marca favorita,
pero recuerdo claramente que elegiste esto porque podíamos beber 5 veces más por el mismo precio. Cállate la puta boca. Los caballeros se pagan con gloria, pero tenemos que pagar todo en efectivo. ¿Sabes cuánto costaba mantener los caballos, entrenar nuevas tropas, y mantener a todos los sirvientes pagados? Y mi viejo siempre estaba con tradición esto, y tradición aquello, así que tuve que arreglar esa vieja mansión. Tenía los impuestos de mi finca más el salario de un yeager y aún no era suficiente. Rememorando sus días de penuria, el hombre tomó un sorbo. Aunque esta bebida se producía en un templo del dios del vino, los pésimos espíritus carentes de cualquier semblanza de control de calidad estaban tan perfectamente sincronizados con sus recuerdos que no pude evitar reír. El licor es el mismo. Este idiota es el mismo. Yo soy el único que ha cambiado, es bueno. Es tan malditamente bueno, igual que en los viejos tiempos. Pero yo me estoy pudriendo. Una lágrima rodó por el ojo del hombre, no por dolor o enfermedad, sino por una tristeza indescriptible que humedeció sus conductos lagrimales por primera vez desde el fallecimiento de su esposa. El chupasangre ni se rió ni lo consoló, simplemente tomó el vaso de las manos temblorosas del hombre y dio un trago, arrugando el rostro inmediatamente después. Este horrible sabor es el mismo de siempre, y tú eres el mismo de siempre. Brillarás con la misma intensidad sin importar cuántos años pasen. Yo he cambiado. Mírame. No puedo montar un caballo, y no puedo salir de mi maldita casa, y mucho menos marchar con armadura. Ni siquiera puedo blandir mi espada. Y tú, eterno chupasangre, me dices que soy el mismo. Perdona si di una impresión equivocada, viejo amigo. Pero sabes, el vampiro inmortal se bebió el resto del whisky. Como alguien que ha olvidado lo que significa morir, la forma en que luchas por tu vida hasta el amargo final siempre permanecerá joven y radiante a mis ojos. Te envidio. Sirviendo otra copa, el chupasangre dijo en voz baja, se suponía que yo debía ser el mismo. Tomó unos cuantos tragos más y volvió a colocar el vaso en las manos del anciano. ¿Sabes qué? Si eres tú quien lo pide, no me importaría compartir mi sangre. ¿Quieres irte conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo recuerdas? Creo que fue antes de una batalla. Me preguntaste si era cierto que morir por los colmillos de un vampiro es más placer que dolor. Un recuerdo desvanecido emergió en la mente envejecida del hombre. Tal vez había dicho algo en ese sentido. Sí recordaba, había estado tratando de provocar al bastardo imperturbable por comerse las flechas y hechizos como si nada. Después de eso, puede que hubiera mencionado sarcásticamente que deseaba tener un cuerpo como ese, tal vez. Puede que lo hayas olvidado, pero yo nunca lo haré, eso es lo que significa ser vampírico. Incluso recuerdo cómo casi mueres en la batalla que siguió e hiciste un comentario nauseabundo de que no te importaría mientras yo fuera quien tomara tu vida. ¿Qué? Tú, estás mintiendo. Esto es difamación, como si lo fuera a hacer, dijo el chupasangre, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué iba a molestarme en mentirte a ti, de entre todas las personas? Aunque el hombre seguía profesando su inocencia, el recuerdo volvió a la vida con vívido detalle. Estaba listo para morir en cualquier momento, pero un final doloroso aún lo asustaba. Y así, pensó que al menos podría ser despedido por un par de rubíes encantados. No había sido más que una broma estúpida, pero el vampiro la había llevado fielmente con él todo este tiempo. Tocando la botella de whisky menguante, fijó su mirada en el líquido que se movía dentro y preguntó en voz baja, ¿duele? Sí, el hombre no dudó en su respuesta. Su amigo inmortal le lanzó una mirada de reojo que le hizo tragar en seco, y no solo por el licor en su boca. Sabía lo que se le estaba pidiendo. Sin palabras, el chupasangre estaba evitando la ignominia de formular la pregunta de manera definitiva. Finalmente, el hombre llegó a una conclusión, sacudió ligeramente la cabeza, con el sabor punzante del alcohol barato aún persistente en su lengua. Aunque era tenue, su rechazo era firme, como una cuchilla que corta el último de sus lazos mundanos. No hubo respuesta, el único signo de reconocimiento fue el sonido de un corcho recubriendo la botella. El hombre abrió el cuello de su bata. Aún recostado, cerró los ojos, entrelazó los dedos sobre su pecho y esperó con respiraciones inaudibles. Esperaba que su cuello arrugado fuera suficiente. Finalmente, oyó cómo la botella se colocaba en la mesita de noche junto al vaso vacío. Y finalmente, despertó el alba. La sirvienta del hombre vino a revisarlo, solo para encontrar que había fallecido. Se apresuró a llamar a su familia, lo que provocó una conmoción aún mayor que cuando se desplomó por primera vez. Todos estaban muy tristes por perder a un querido miembro de la familia, por supuesto, pero lo que lo sorprendió fue que se había ido con una gran sonrisa en el rostro y una herida misteriosa en el cuello. Aunque todos estaban en pánico por la posibilidad de juego sucio, aún pasaron por los pasos de confirmar su testamento y planificar el funeral lenta pero seguramente.
Llamando a un notario de la casa principal para que diera fe, abrieron su última voluntad a un traídos por el posible asesinato, solo para hacer un descubrimiento peculiar. Al final del documento había una cláusula final: si la causa de su muerte era sangre extraída de su cuello, no se debía investigar más. Consejos: aunque se sabe que los colmillos vampíricos confieren un gran placer mientras se alimentan, también pueden inducir otros estados de ánimo, como la tranquilidad. Me han dejado atrás de nuevo. Eso era todo lo que podía pensar mientras miraba la pequeña tumba frente a mí. Las tumbas en este cantón rural estaban cuidadas, pero estaban comenzando a decaer. Cubiertas de musgo, las lápidas solo mantenían su forma, aunque ni siquiera eso era eterno. Las letras grabadas aquí deletreaban nombres que amaba y que resentía en igual medida. Deletreaban los nombres de aquellos que me habían dejado atrás. Incluso ahora, no podía olvidar estos nombres y las caras que venían con ellos. Habíamos vivido juntos, reído juntos, y, sin embargo, todos me habían dejado. Yo era mucho más joven entonces, y me había aferrado a ellos. Había suplicado que me dejaran hacer lo que yo quería. Había implorado que me complacieran solo una vez. No me dejen, había llorado el monstruo chupasangre. Sin embargo, ninguno lo hizo. Ni mi padre, ni mi madre, ni ninguno de mis hermanos, ni siquiera Margit, ni siquiera Mika. Estos habían sido las mismas personas que habían escuchado mis sueños y arriesgado sus vidas y medios de subsistencia por mí. Sin embargo, mi último pedido de que se quedaran para siempre a mi lado fue demasiado para ellos. Lo entendía, aunque solo en un sentido lógico. Habían vivido al máximo, dando forma a una vida con la que estaban satisfechos. Aferrarse a sus tobillos y suplicarles que no se fueran no era mejor que un fanático maníaco pidiendo a un autor que no escribiera el final de su historia. Las personas que amaba habían sido fuertes, habían sabido lo que significaba vivir, y se habían ido en sus propios términos. Todavía tenía a Celia. Pertenecíamos el uno al otro. Nunca desearía la liberación de la muerte mientras tuviera a mi inseparable y amada ama a mi lado, pero ser dejado atrás me hacía sentir una soledad insoportable. Hoy, despedí a otro querido amigo. Invitaba de nuevo a los descansaba en el regazo de los dioses. Hasta ahora, nadie me había hecho compañía. ¿Cuántos rechazos llevaba seguidos? Era realmente tan impopular. Triste, deprimido y vacío, siempre terminaba regresando aquí, al lugar de mis despedidas más desgarradoras. Después de esto, probablemente viajaría al norte para visitar una tumba enterrada bajo la nieve polar. El trabajo se acumularía si me tomaba demasiado tiempo, sin mencionar cómo preocuparía a mi emperatriz, pero no podía evitarlo. O tal vez me quedaría aquí hasta la mañana, y usaría eso como excusa para quedarme bajo el techo de otra persona. Podría refugiarme hasta que el sol se pusiera, pasando tiempo con los recuerdos vivientes de aquellos a quienes amaba. Eso sería un sueño, pero, lamentablemente, me había convertido en un vampiro en el sentido más verdadero. Rompía mi corazón con el sentimiento unilateral de abandono. Sentía una alegría pura al ver lo que mi fuerte y hermosa familia y amigos habían dejado en su estela, y siempre estaba luchando contra el impulso de arrastrarlos a este mismo infierno por haberme dejado. No necesitaba pensarlo dos veces para saber que ni siquiera ellos me perdonarían si lo hiciera. Realmente éramos criaturas patéticas, nosotros los vampiros. Mientras luchaba contra el lunático enmascarado, no quería pensar en el hecho de que ahora estábamos técnicamente relacionados, sentía celos de lo ridículamente poderosos que parecían, pero ahora, en sus zapatos, conocía el sufrimiento que acompañaba esta forma de vida. ¿Cómo vivían los demás con este dolor aplastante? Supongo que no soy quien para hablar. No solo tenía a Celia, sino que también tenía pasatiempos con los que ocuparme. No era como si los últimos conocidos que tenía personalmente hubieran fallecido. El hecho de que pudiera sumergirme en este melancólico estape como si el mundo se estuviera acabando traicionaba mi posición privilegiada. Creo que iré a casa después de todo. Haré un rápido viaje al norte para disfrutar de la nieve y ver los hermosos edificios, y luego daré por terminado el día. Bienvenido a casa, querido hermano. Después de haberme entregado a mi viaje insípido a mi antojo, regresé a mi mansión solo para ser recibido por mi hermana. Oh, hola, Elisa. La chica que rondaba mi propiedad en el rincón de Berlín era igual a mí, inmutable. Su largo y suave cabello dorado seguía siendo exactamente como el de nuestra madre, y sus ojos ámbar venían directamente de nuestro padre. Al haber dejado de crecer en su adolescencia tardía, todavía tenía el contorno juvenil de una chica. Su lujoso vestido era de un negro oscuro que evocaba imágenes de luto, quizás para hacer juego con mi propia vestimenta. A pesar de que pasaba la mayor parte del tiempo en su atelier del colegio, Elisa ocasionalmente venía a visitarme así. Nunca me contactaba, ni programábamos estos encuentros. Cada vez que yo estaba abatido, ella simplemente aparecía sin previo aviso. Aunque lo negaba,
estaba absolutamente seguro de que los alfar que todavía mantenía en su compañía se estaban escurriendo y actualizándola sobre mi estado. ¿Te gustaría una copa, querido hermano? He recibido un vino espléndido, ¿ves? De verdad. Gracias por venir a compartirlo. Estaré encantado de unirme a ti. Elisa tomó mi mano con una sonrisa refinada y alegre, pero mi corazón se llenaba de arrepentimiento cada vez que nos encontrábamos. Yo había llegado a disfrutar mi vida como vampiro, pero no había querido arrastrarla conmigo. Los sustitutos eran hadas nacidas en una cáscara corpórea. Ella había surgido de un alf que idealizaba la vida mortal, y así como había vivido como una mesía, debería haber podido morir como tal. Sin embargo, había dejado de envejecer para igualarse a mí, no era ni verdaderamente humana ni verdaderamente feérica. Una vez, abrumado por la culpa, le había dicho que no tenía que hacer esto por mí. Sonriendo, ella respondió, me quedaré contigo hasta que decidas que nuestro tiempo ha terminado. Quizás estaba sobrepensando las cosas, pero no vayamos por ahí. Tanto Celia como yo nos habíamos vuelto demasiado vampíricos para nuestro propio bien, pero aún estábamos lejos de la verdadera inmortalidad. Un día, no seríamos capaces de soportar nuestro vampirismo, nuestras vidas, y devolveríamos este regalo al dios Sol. Era una inevitabilidad. Eventualmente, mi mañana en constante expansión derribaría la torre del ayer que había construido, pero por ahora, dejaría que aquellos que vivían a mi lado me consintieran. Dicho esto, realmente deseaba que Lisa aceptara las invitaciones de Celia para cenar, aunque fuera una sola vez. Yo estaba recibiendo serios reproches por ello, y no podía soportar ver a Celia triste por cómo mi hermana parecía odiarla. Intenté mencionarlo con Elisa, pero ella respondió con una sonrisa aterradora que me dejó sin palabras al instante. Tal vez, después de todo, yo aún era joven. Consejos, entre los inmortales, la mayoría se da cuenta de su verdadera naturaleza al mismo tiempo que comprenden lo que significa carecer de un fin predeterminado. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.